Cemento.com y construye tu reputación con Cemento Andino. Bueno, como lo anunciamos, estamos con el fiscal coordinador del equipo especial Lavallato, el fiscal Rafael Vela. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor fiscal. Bienvenido a Exitosa. Señor Lucar, buenos días. Muy buenos días. Uno se pregunta a qué hora duerme usted, doctor Rafael Vela. Qué bárbaro. Lo de ayer es una segunda acusación a Alejandro Toledo, ¿no? En realidad es, señor Rosas, la primera acusación contra el señor Toledo. La primera. Así es. La investigación del señor Toledo en el caso Odebrecht es un hecho diferente al que ha sido ayer objeto de postulación de acusación. Eso está todavía en investigación y no se hace acusación. Es correcto. Y en el proceso de investigación lo que se ha hecho es una prisión preventiva por un tiempo determinado. Y está en curso esa prisión preventiva. En realidad el señor Toledo tiene dos prisiones preventivas. Una por el caso Odebrecht y una por el caso Ecoteva. En realidad son dos hechos diferentes que sí tienen una vinculación, una conexidad, porque se trata de las actividades criminales previas en el delito de lavado de activos que se ha acusado al señor Toledo, a la señora Carpio y a otras personas investigadas. Justo ahí hay una crítica de mucha gente, es decir, lo que critican el asunto dice que forma parte de los mismos hechos, ¿no? O sea, el asunto de la coima de Odebrecht, el tema de la intermediación con alguna gente para depositarlos en cuentas offshore, luego terminando en el tema de Ecoteva que preside la mamá, pero la suegra, luego a partir de eso la compra y la adquisición de algunas propiedades, además del pago de algunas hipotecas, digamos, serían como varios eslabones de una misma cadena. Y la pregunta es, ¿por qué se parten dos? Mire, el delito de lavado de activos es un delito autónomo que no requiere una sentencia por el delito fuente o el delito previo. El caso de Brecht contiene el delito previo, es decir, el acto de soborno, el acto de corrupción y un acto de lavado inicial dentro del procedimiento de la famosa caja 2, de hacer un depósito a las cuentas del señor Joseph Maiman. De tal manera que en el caso de Ecoteva, los hechos que están incluidos, relacionados con Odebrecht, son lo que se denominan actividades criminales previas, pero que no son el núcleo central del delito de lavado de activos por su autonomía. Eso se discutió a nivel de una sentencia plenaria del año 2017 que justamente avanzó respecto a una sentencia casatoria previa del caso Melgar de Arequipa, una ponencia del señor Inostroza Pariachi que más bien dejaba en impunidad el delito de lavado de activos. Entonces el pleno de los jueces supremos, de la Corte Suprema, determinó que las actividades criminales previas son sí parte de la estructura de investigación, pero lo que es medular es precisamente el eslabón final, que son las adquisiciones inmobiliarias que no están contenidas en el pedido de extradición del señor Toledo hacia los Estados Unidos. Por primera vez se está postulando las adquisiciones inmobiliarias, que es, como bien usted lo ha referido, el último eslabón de todo el proceso de lavado de activos que puede existir en este caso. O sea, que lo que podría enfrentar en determinado momento, si la otra investigación avanza, son dos solicitudes de prisión, porque ustedes se han solicitado el día de ayer 16 años y 8 meses para Alejandro Toledo, ¿no es cierto? Es correcto, así es. Y él podría enfrentar además otra solicitud probablemente equivalente o tal vez mayor por haber recibido sobornos, o sea, podría tener una doble condena. Son perfectamente complementarias las solicitudes que se van a presentar de extradición, porque, reitero, en este caso, en el caso Ecoteva, no solamente es el hecho mismo de que ahora se están postulando las adquisiciones inmobiliarias, cosa que no fue objeto de postulación en el pedido anterior, sino a un nivel únicamente referencial, o sea que no es objeto de la extradición como tal, sino que adicionalmente creemos que eso va a posicionar incluso de mejor forma el propio pedido primigenio de extradición del Estado peruano. ¿Por qué? Porque esta es una extradición para juzgamiento. Es decir, en otras palabras, es la última etapa del proceso penal en el caso de Ecoteva. La justicia norteamericana sí tiene precedentes respecto a conceder extradiciones para juzgar. Para investigar suele ser mucho más difícil el proceso, porque la sostenibilidad de la presunción de inocencia siempre se encuentra vinculada a la inmadurez. Política, supuestamente, ¿no? Porque en la parte de investigación la argumentación de la defensa es persecución política, pero cuando hay un proceso que tiene que ver con una acusación fiscal, se supone que la propia justicia norteamericana tiene que evaluar que ya se han avanzado determinados procedimientos. Así es. Ahora, sobre esos procedimientos, otra crítica central que se ha hecho al tema es la siguiente, que para ambos procesos la base, Heriberto Benítez diría única, yo no sé cuánta implicancia tenga realmente ese sostén, es la declaración
del señor Joseph Maimas. No es verdad. Aparte de lo que ha dicho Joseph Maimas, que es un extraordinario colaborador, me imagino importante para el Ministerio Público, hay otras cosas que puedan sostener este procedimiento del que hemos hablado, esta serie de acciones que han terminado con el caso de la señora Fernández comprando, adquiriendo bienes acá. Sí, eso no es verdad, porque a toda declaración de un colaborador eficaz le tiene que acompañar la prueba documental que corrobore su dicho. Y eso existe dentro no solamente del caso Ecoteva, sino también de los procedimientos de colaboración eficaz que se han celebrado también en el caso de Brecht. Porque no es solamente lo que dice el señor Joseph Maiman, que es, digamos, el articulador final de toda esta estructura sofisticada para que el dinero finalmente llegue a los offshore, que a su vez traslada el dinero con el que es pagada todas las adquisiciones inmobiliarias del señor Toledo, sino que está la colaboración eficaz de Odebrecht con todo lo que ha referido Jorge Barata, y está también la colaboración eficaz del señor Joseph Maiman. O sea, son dos colaboraciones eficaces. Pero hay un eficaces. detalle en la que se ampara la defensa de Toledo. Sí, pues todo lo que se ha descubierto es que efectivamente llega hasta Eva Fernández. ¿Cómo llega a mí? O sea, la cuestión del beneficio final, ¿ok? Que debería terminar, por supuesto, en los dos principales acusados, que es la pareja Toledo con la señora Elian Carr. Hay esa vinculación Por entre supuesto. que lo que termina en las cuentas de Ecoteva Internacional, que preside la señora Fernández, que luego se emiten gastos y compras acá, termina beneficiando directamente. Por supuesto, sin duda. No solamente hay abundante prueba testimonial dentro del propio caso Ecoteva, sino también las circunstancias de quiénes son los beneficiarios finales de todas esas adquisiciones inmobiliarias. Además, hay algunas demostraciones directas de que el dinero termina llegando a la economía de la pareja Toledo-Carr, porque no hay que olvidar que no solamente es la adquisición de una vivienda a nombre de la señora Eva Fernández, se paga hipotecas, sino que ¿no? se pagan hipotecas directamente a favor, y eso creo que es una evidencia irrefutable que va a ser postulada en el juicio correspondiente. El señor Toledo tiene todo el derecho a defenderse también, y nosotros lo que buscamos es posibilitar a través del mecanismo de la extradición que venga a someterse a la acción de la justicia a un juicio justo. Ahora, este tema de la acusación contra Toledo nos enfrenta, ¿no es cierto?, a la hora de la verdad, digamos, ¿no es cierto?, de la lucha contra la corrupción. ¿Qué es lo que va a hacer el Poder Judicial, ¿no?, con esta denuncia? Porque hemos tenido situaciones, por ejemplo, y acá lo hemos señalado, y yo creo que es una indignación que comparte el país entero, de cómo es posible que ustedes soliciten prisiones preventivas, el juez Concepción Carhuancho y otros las otorguen, por ejemplo, en el caso del Club de la Construcción del señor Graña, y que ahora no haya ninguno preso porque una instancia superior decidió que no, y decidió en condiciones además como para hacerle difícil el trabajo a usted para volver a plantear alguna medida de esa naturaleza, ¿no? Señor Lucar, nosotros... O sea, a lo que voy es, sí, ¿qué nos espera? O sea, ¿podemos confiar que la justicia va a hacer lo que tiene que hacer? Señor Lucar, nosotros estamos siempre sometidos a la legalidad judicial. Hay algunas estadísticas que desmitifican todas estas argumentaciones de que, por ejemplo, hay un abuso de la prisión preventiva, que es un primer momento dentro de, creo, el juicio de valor de la pregunta que usted me ha formulado. En principio, estadísticamente, en el equipo especial hay 486 personas investigadas y solamente hay 22 personas sometidas a prisión preventiva. Es decir, no llega ni al 5% del universo de investigados, ¿no?, las personas que están sometidas a una prisión preventiva. Lo que sucede es que hay personajes de muy alto perfil que ahora están siendo requeridos en la acción de la justicia, pero siempre sometidos a la legalidad. El Poder Judicial, como bien usted lo ha dicho, tiene decisiones que amparan nuestros pedidos y algunas que no necesariamente lo hacen. Entonces nosotros activamos todos los mecanismos dentro de la judicialidad. El reto enorme que existe, no solamente desde la perspectiva del Ministerio Público que dirige la investigación, sino también desde el Poder Judicial, que tiene que poner en un estricto balance el derecho a la defensa y la proscripción de impunidad, nos lleva a estos escenarios interesantes en donde ahora no solamente existe una sentencia plenaria en el caso del lavado de activos en el año 2017, que trae a colación también las investigaciones que venimos realizando, sino también adicionalmente toda la jurisprudencia que va emitiendo los órganos jurisdiccionales tanto de primera, de segunda instancia y la Corte Suprema de Justicia de la República. Nuestra preocupación es que a través de la convergencia de otros casos
que se han ido develando a través del periodismo de investigación, no exista el nivel de imparcialidad suficiente. Y eso es lo que nosotros tratamos de propender a que la democratización de esa decisión corresponda, por ejemplo, a mecanismos interesantes como los acuerdos plenarios, como las sentencias plenarias de todos los jueces supremos, en donde la posibilidad de discutir y de debatir... Y además donde la exposición pública de lo que se va a decidir es fundamental, ¿no es cierto? Es verdad, porque de hecho, cuando existen este tipo de sombras respecto a lo que podría ser la actuación de algún juez o de algún fiscal, creo que corresponde activar también una vigilancia que viene incluso hasta desde la propia ciudadanía con la información que manejan. Y hay una amenaza pendiente, con eso vamos a ir a la pausa, que es este asunto de las casaciones, que están como apuntando directamente al corazón de las prisiones preventivas. Ha tenido ahora el asunto de Oviedo, una derrota para Oviedo, a pesar de que no ha habido sustentación de parte del Ministerio Público, una cosa que es increíble. No sé qué va a pasar en el caso Keiko, donde también no hay aparentemente una unidad institucional del Ministerio Público. No sé si el señor Rodríguez Montesa tenga mucho interés realmente en defender la postura del equipo especial Lavallato, pero me imagino que esa es parte de las amenazas que tienen en el trabajo, porque a partir de un tema de casatorio se puede generar también algunas condiciones para interpretarse en otros casos, ¿no? Sí, pero hablemos de esto tras la pausa, pero también del tema de Odebrecht, que solicita la declaratoria de quiebra en Brasil y cómo eso puede afectar el pago de las reparaciones civiles y los compromisos adquiridos con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con el doctor Rafael Vela. Volvemos. Las primicias y noticias más importantes del Perú profundo y mejor contadas están aquí en Exitosa Perú. De lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, Exitosa Perú con José Rocha. Nos estaba contando en el corte, doctor Rafael Vela, que Roger Noriega es el abogado es un personaje clave en Estados Unidos, ¿no? Así es. Se ha contratado al lobista más importante de los Estados Unidos probablemente en estos temas, ¿no? Sí, bueno, el señor Noriega, que es el abogado del señor Toledo en los Estados Unidos, es un conocido lobista, y digo esto porque en Estados Unidos la ley de lobby es una ley muy regulada, ¿no? Es una actividad legal. Es decir, no estamos atribuyendo ninguna inconducta o alguna conducta difamatoria, por el contrario, ¿no? Es una actividad legal en los Estados Unidos. El señor Toledo ha tenido la libertad de poder contratar un abogado y ha elegido al señor Noriega, que es un personaje muy cercano al Partido Republicano, ¿no? Tan es así de que tuvo incluso una incidencia directa en la negociación en el tratado entre Perú y Estados Unidos cuando se firmó hace varios años, ¿no? Ahora, este va a entrar como un segundo pedido de extradición, pero me imagino que para hacerlo necesita a partir de la acusación un control de acusación todavía. Así es. Se necesita el Poder Judicial convocar a una audiencia, establecer el control de acusación, pasar el control de acusación y estaría expedito recién el pedido de extradición, ¿o no? Sí, con una diferencia. De que el caso Ecoteva es un caso que está sustanciado con el Código Antiguo de Procedimientos Penales. Y de tal manera que en ese procedimiento la Sala Superior es el órgano jurisdiccional encargado de hacer el trámite de la extradición. Y el control de la acusación no es como en el nuevo modelo procesal penal, que tiene un control no solamente formal, sino también sustancial. En el antiguo código es solo formal. Entonces, entendemos que el proceso de extradición debería ser más rápido. Así es. Bueno, yo le dejé la pregunta del asunto relacionado a las casaciones, el tema específico de Keiko. Dos cosas que son preocupantes para la Fiscalía del Norte de Chiclayo, Lambayeque, el tema de Oviedo y ahora en el caso Keiko. No se siente una articulación en el tema del Ministerio Público. ¿Cómo van a enfrentar ese tema? Lo que más ha habido una queja presentada formal, ¿no? Que había un informe, ¿no? Que había una persona del despacho del doctor Rodríguez Montesa preocupándose por él, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se va a manejar eso? Mire, en general nosotros presentamos una solicitud a la señora fiscal de la Nación para buscar esencialmente una reflexión de parte de la Junta de Fiscales Supremos en general, para sentirnos efectivamente representados sin ningún nivel de sospecha respecto a lo que podría ser la vinculación de algún fiscal supremo, en este caso. Entonces lo que buscamos era de que el señor fiscal supremo, el doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa,
lo que decidiera es tal vez hasta voluntariamente apartarse del caso, que aparte a su despacho y más bien sea el fiscal, el doctor Pablo Sánchez, o quien decida, la señora fiscal de la Nación, quien represente la postura del Ministerio Público, que no siempre a nivel supremo podría ser necesariamente la de recibo, con la defensa de una decisión judicial, porque aquí no está en debate solamente la posición de los órganos fiscales de menor jerarquía, sino que aquí hay un mandato confirmatorio de una prisión preventiva por parte de una sala superior. Entonces se trata esencialmente de que la defensa de efectivamente los requerimientos del Ministerio Público ahora vienen asociadas también a la motivación de una resolución judicial en segunda instancia que ha confirmado la decisión del juez en su momento, Concepción Carhuancho. Entonces, para nosotros sería saludable de que sea un fiscal supremo que no, sobre el cual no exista ninguna duda respecto a sus procedimientos y a su análisis. Y en ese camino nos encontraríamos, creo, en mejor posibilidad de que toda la decisión que es consustancial a un caso de esta envergadura, a un caso trascendente, porque se trata de la señora Fujimori, que es la lideresa de un partido político, debería venir más bien acompañado o arropado de todas las garantías y seguridades respecto a su legitimidad, para que cualquier decisión que tome la Corte Suprema de Justicia de la República no sea objeto de una crítica que no provenga estrictamente de los niveles técnicos, sino que más bien se asocie a lo que ya ha sido objeto también de discusión, porque el Ministerio Público postuló de que se había instrumentalizado una mayoría también política para poder buscar generar una serie de dificultades en la investigación. Con el señor fiscal supremo Rodríguez Montesa, el equipo especial Lavallato no se sentiría como representado, como mejor representado. Yo creo que en general, este tema de casación. Sí, yo creo que en general lo que nosotros pedimos es que exista una transparencia mayor respecto a lo que podría existir dentro de la sostenibilidad del análisis de la decisión judicial. Entonces nos parece que lo que mejor podría haber sucedido es que otro fiscal supremo sea el que se encargue. Cualquiera que no sea Rodríguez Montesa. Mire, lo que sucede es que aquí hay solamente dos en este momento, ¿no? Que es el doctor Sánchez y es el doctor Rodríguez Montesa, porque el doctor... Aldo Figueroa. No, el doctor Figueroa es juez supremo, ¿no? Okay. Pero en general el resto de fiscales supremos tiene competencias diferenciadas. ¿no? Okay. Tomás Gálvez y... Tomás Gálvez, okay. Sí, bueno, el doctor Gálvez está fuera del área penal. Ahora, este asunto de que se ha quejado formalmente el doctor Pérez, ¿qué es lo que exactamente ha ocurrido? ¿Y cómo se inscribe en el marco de esa transparencia? Sí, lo que sucede es que el intercambio de coordinaciones, incluso de carácter documental, porque el fiscal en el nuevo modelo procesal penal dirige la investigación y tiene la carpeta de investigación. Entonces, los fiscales, para poder enterarse de diferente jerarquía, tienen que necesariamente tener un contacto con el fiscal de menor jerarquía, porque es el que tiene toda la información. Claro. Entonces, lo que ha sucedido en este caso es que la búsqueda de esa información ha sido solamente una de carácter verbal, es decir, donde existen coordinaciones informales. Lamentablemente, por las circunstancias en las que nos encontramos de absoluta desconfianza de esos procedimientos jerárquicos, entonces nos debemos más bien a un procedimiento formal, es decir, donde existe una evidencia de que cada vez que se pide un documento venga acompañado también de un trámite documental. Y esto no es burocracia, es seguridad en orden a las circunstancias que vivimos. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar con lo de Odebrecht? Odebrecht pide la declaratoria de quiebra en Brasil, que en realidad es lo que sería el equivalente acá al proceso de insolvencia y hacer una junta de acreedores y todo lo demás. Una reestructuración. ¿Eso incluye o no y afecta o no el pago de reparaciones y compromisos adquiridos con el Perú? Mire, en principio, señor Lucar, yo debo decir que no, porque no es la misma persona jurídica con la que nosotros hemos celebrado el acuerdo de colaboración eficaz. Pero, sin duda alguna, también se trata de una empresa vital dentro de la matriz del holding de Odebrecht. Nosotros hemos tratado de ser escrupulosos en la redacción de los términos de nuestro acuerdo de colaboración eficaz que establezca un nivel de garantía respecto al pago de la reparación civil y también al influjo y protección de la información que ha sido suministrada y que viene siendo progresivamente también entregada. Entonces, en esa medida, naturalmente que es una turbulencia que para nosotros la tomamos con relativa tranquilidad. Estamos a la expectativa más bien de la homologación del acuerdo, que es nuestra principal fuente de preocupación a la vez y también de expectativa, porque la empresa Odebrecht está activamente colaborando con nosotros. De hecho,
durante todo este tiempo, no ha sido tal vez eso de conocimiento público, pero la empresa ha continuado entregando información de los servidores Drowsy y MyWebDay. Y estamos ante la posibilidad ya inminente, a través de la entrega de esa información, de hacer un nuevo viaje en donde los ejecutivos, no solamente los que ya declararon, sino otros ejecutivos, también profundicen los interrogatorios correspondientes. Esto es, yo he estado viendo la serie, el mecanismo, esta serie donde cuentan cómo ha ocurrido ¿no? toda la lucha del equipo Lavajato allá, y es increíble la similitud, ¿no es cierto? Así es. Allá también hubo una discusión sobre el tema de las prisiones preventivas, allá también trataron de sacar a los investigadores. Bueno, acá lo que hemos vivido son como momentos críticos. Ha habido momentos desde que han tratado de sacarlos, o sea, el año nuevo ese, ¿no? Tremendo que se vivió. En segundo lugar, se ha tratado de cuestionar las prisiones preventivas y se ha hecho una campaña feroz contra el acuerdo con Odebrecht. ¿Para qué? Para que no sepamos lo que ahora sabemos, ¿no es cierto? Pero ¿en qué punto estamos, doctor Vela? Ya, digamos, ya se dieron cuenta de que esto no tiene vuelta atrás. Así es, mire. Y eso se está manifestando, por ejemplo, las voluntades de colaboraciones eficaces. Eso es lo que le iba a comentar, señor Lucar. Esto tiene un efecto de sano contagio, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista sistémico. Porque las colaboraciones eficaces celebradas con grandes consorcios y con grandes empresas, como sucede en el caso de Odebrecht o de la empresa OAS y varios de sus ex ejecutivos, ha permitido también de que accedamos a prueba de muy difícil consecución. Y eso ha generado de que otras personas naturales y jurídicas también soliciten ahora al Ministerio Público acogerse a los beneficios de colaboración eficaz. Hay que recalcar que cualquier colaboración eficaz viene precedida de asumir culpabilidad, claro, porque es un acuerdo de culpabilidad. Es un acuerdo de culpabilidad en el que además también hay un compromiso de pago, en un país en el que nunca pagan la reparación civil. Entonces, en esa medida, esos acuerdos de colaboración eficaz ya no solamente son de personas jurídicas extranjeras, sino ahora tenemos personas naturales peruanas y personas jurídicas peruanas también, que están acudiendo al Ministerio Público porque saben de que ya no tienen otro escenario posible. Ya perdieron, y era hora que se dieran cuenta, porque en realidad, si nosotros revisamos lo que ha ocurrido hacia atrás, ha sido una batalla de la gente que estaba involucrada en las redes de corrupción porque esto no ocurra, porque la impunidad continúe. Ahora, pero ¿por qué hay un sector que sigue vinculando el Ministerio Público y específicamente el equipo Lavallato con Vizcarra? ¿Por qué hay esa asociación? ¿Y por qué hay la asociación de que hay también permanente filtración a IDL y que IDL parecería una institución o una entidad privilegiada en el manejo de información que uno diría, pues eso solo tendría que saber el Ministerio Público? ¿Hay alguna vinculación? ¿Y cómo responde el equipo especial a ese tipo de vinculaciones? Ninguna, en realidad. Lo que resulta evidente es que nosotros tratamos a todos por igual. Sin embargo, la velocidad del desarrollo de las investigaciones no siempre tiene que ser la misma, porque la evidencia va llegando también de manera progresiva, en orden precisamente a las colaboraciones eficaces, a la entrega documental de lo que se corrobora, porque ese es otro hecho importante. Acá nosotros no trabajamos solamente con el dicho de un colaborador, eso es absolutamente falso, porque si no los jueces no confirmarían nuestras medidas. La ley es muy clara, a toda declaración de un colaborador eficaz le corresponde una corroboración. Entonces nosotros no presentamos evidencia que no es objeto de corroboración, no estamos hablando de chismes, estamos hablando de hechos concretos que son parte de la actividad delictiva. Como tal, el periodismo de investigación tiene una serie de mecanismos y de fuentes dentro de los cuales operan. Yo no puedo hablar de cómo consigue información ONG IDL puede conseguir esa información. Algún abogado deslizó incluso que cuando se hacía el interrogatorio, a Barata se transmitía. Sí, y decía, inclusive me lo atribuyeron, ¿no? ¿no? Pero en realidad eso es absurdo, porque además justamente en esa diligencia yo no estuve presente, porque en esa diligencia yo estaba tramitando el pedido de esclarecimiento de si eventualmente una declaración del señor Aldemairo Piñeiro, conocido como Leao Piñeiro, podría de alguna forma ser contraproducente para su colaboración eficaz en el Brasil, su delación premiada en el Brasil. Yo estaba redactando un documento fuera de esa sala, fuera de esa área, en portugués,
porque tenía que ser dirigido a la oficina central. Entonces yo ni siquiera estaba en ese ambiente, yo estaba entrando y saliendo. ¿Qué va a pasar con Leo Piñeiro? El señor Piñeiro está sometido... Lo que viene, o sea... Sí, bueno, es que, a ver, son circunstancias que se van retroalimentando también de la propia sinergia de lo que le hacía referencia, de las colaboraciones eficaces ahora también nacionales. Entonces el señor Piñeiro declara sobre ya los testimonios de 4 ex ejecutivos de la empresa OAS que ponen al propio señor Piñeiro dentro de toda esta maraña de sofisticación y de decisiones de pago de sobornos. Claro, porque entonces, no se está hablando solamente de financiamiento de ilegal de campañas electorales, sino de pago de comisiones. No, de corrupción, por supuesto, claro que sí, porque los cargos relacionados específicamente con la Municipalidad de Lima Metropolitana son cargos también de corrupción de funcionarios. Entonces, lo que el señor Piñeiro tiene que contestar ya no es solamente lo que hayan referido sus otros investigados y ex ejecutivos de la empresa OAS, sino también todo lo que los colaboradores peruanos han dicho respecto a él y respecto a la empresa. Sí, nosotros tenemos una fecha ya de coordinación. Tenemos todavía que obtener la confirmación de parte de la justicia brasileña, porque el señor Piñeiro... ¿Cuándo proponen ustedes? Nosotros estamos proponiendo que sea el 9 de julio, 9 y 10 de julio. Sin embargo, eso, como el señor Piñeiro está preso todavía, tiene que ser objeto de una transmisión de información oficial. Ahora, que no ha sucedido aún. Dos preguntas finales. Este último chat de la botica, donde otra vez aparecen menciones sobre la, digamos, tiene intervención, ¿no? Chávarri, ¿qué opinión le merece eso? Mire, nosotros hemos judicializado el chat de la botica, es decir, esto ha formado parte de la incidencia de la prisión preventiva de la señora Fujimori desde el punto de vista del peligro procesal relacionado con el entorpecimiento de la actividad probatoria. Porque efectivamente nosotros somos testimonio vivo a partir de lo que sucedió en nuestra relación jerárquica con el doctor Pedro Gonzalo Chávarri, de que durante el tiempo en el que el fiscal José Domingo Pérez activó medidas coercitivas, fuimos sometidos a permanente hostilización, que fue además evidente a partir de la decisión del señor Chávarri de separarlo. Así es, ¿no? De dejar sin efecto nuestras designaciones el 31 de octubre. Pero creo que el propósito general ya vinculado no es solamente el hecho de que podamos nosotros ser apartados, sino que la fecha hay que vincularla, señor Lucar, a que el día 11 de enero se firmaba el acuerdo con Odebrecht. Y si nosotros estábamos fuera del acuerdo, el acuerdo no se iba a firmar. Entonces, la búsqueda de la decisión estuvo más bien vinculada desde nuestra hipótesis a que el acuerdo no se firme. Ahora, la conclusión final es: no hay vuelta atrás. Que lo dijeran de una vez por todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Me piden acá, ¿cómo es eso de la separación de bienes? Separación de bienes y luego bienes gananciales entre Elian Carro y Alejandro Toledo. Bueno, en realidad termina siendo irrelevante porque ambos están acusados por graves cargos, ¿no? Entonces, no tendría efecto alguno. No, en realidad pero sí, eso ha ocurrido, que habiendo estado con bienes separados, luego han definido por esto del asunto de bienes gananciales. Mire, nosotros no tenemos una información directa de ello, ¿no? Pero para el caso es irrelevante. Correcto. Muchas gracias a don Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato. Y una vez más, porque hay que repetir las cosas para que la gente la entienda. No hay vuelta atrás. No van a poder. No se va a acabar el equipo especial Lava Jato. No se va a detener la lucha contra la corrupción. No van a parar las colaboraciones eficaces. La verdad se va a saber. O sea que si usted ha estado involucrado en algún acto delictivo, reconózcalo ahora. Entréguese a la justicia, colabore con la justicia, porque si no va a pasar usted y su familia el resto de lo que le queda bien en la cárcel. ¿Ah? O calle para siempre. O no, mira, no quiere comprometerse, don Rafael. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa.